Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus, esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de una técnica que se llama atraer, atrapar y amarrar, que usamos mucho en Windmill, en editorial, cuando asesoramos a los escritores. ¿Por qué? ¿Y de dónde sale lo que llamamos la triple A de la literatura? Es, eh, el concepto se basa en nuestros ancestros. ¿Cómo cazaban los hombres prehistóricos? Primero atraían a la presa, poniendo un pedazo de carne o poniendo algún vegetal si era un conejo o pedazo de carne si era un tigre. Entonces atraían. Una vez que la presa llegaba, era una trampa para atraparla. Y después, digamos que la misma trampa lo amarraba para que no se escape. Entonces, atraer, atrapar, amarrar no es algo nuevo. Es algo que tiene miles y miles de años. En la época comercial, el atraer, atrapar y amarrar la usaron muchos. El marketing era eso. Era atraer al cliente adecuado con los conceptos de curiosidad. Una publicidad de algunos segundos en televisión era como una carta de ventas. Tenía que resolver el tema básico de atraer, atrapar y amarrar. En el arte de escribir, en la literatura, no es ajeno esto. ¿Por qué? Porque en el siglo XXI ese concepto es mucho más fuerte. Cuando escribimos en el siglo XXI, cuando hablamos de los escritores del siglo XXI, ha cambiado mucho. El concepto de atraer, atrapar, amarrar se hizo más fuerte. ¿Por qué? Porque el posible lector pasa a ser la presa de nuestros antepasados. Entonces nuestra historia, cuando empezamos a escribir, tenemos que pensar en el lector. ¿Cómo vamos a hacer para atraer, atrapar y amarrar a ese lector? Es decir, para atraerlo al libro, para atraparlo con una buena... Atraerlo con la portada, atraparlo con un buen resumen y amarrarlo cuando compre y lea el libro completo. Entonces, esos tres puntos, y después, por supuesto, una vez que está amarrado, va a recomendar el libro. Cuando hablamos de atraer, atrapar y amarrar, también tenemos que pensar en, por ejemplo, las partes de la historia. La portada, el título, el primer párrafo, cómo va a ser la contratapa. Pensamos que los libros digitales no tienen contratapa, pero tienen un resumen. Todo eso tiene que estar pensado en la historia del marketing. Mucha gente me dice, no, pero yo no escribo para ser famoso. Ok, todos los que escribimos queremos el aplauso del resto. Todo lo que hacemos en nuestra vida buscamos el amor, el aplauso, conciliar con el resto. Sea nuestra pareja, sea nuestra familia o sea los extraños que compran un libro. Entonces es muy importante tener bien clara la idea. La portada de un libro tiene que atraer al lector. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día se está usando portadas en blanco. ¿Qué atrae? Bueno, porque los grandes, los famosos escritores, si usted ve un libro de Dan Brown, va a decir grande Dan Brown o va a decir grande Stephen King. ¿Por qué? Porque esos autores ya tienen la garantía de venta. La gente no busca el título, busca el autor. El último libro de Dan Brown, no, sí, se llama Infierno. En la portada está el grande Dan Brown, chiquito es una imagen del Dante, y abajo dice muy grande infierno. Y la portada es blanca. No necesita una imagen.
Cada vez menos la imagen en la portada es atractiva. La portada tiene que atraer y tiene que ser fácil de leer. Después tenemos el título y subtítulo, es para atrapar. Tiene que ser un título atrapador. Y el resumen de portada, de contraportada, tiene que ser para amarrar, o el resumen en la historia. Cuando hablamos de portada atractiva, para que la presa, que sería el lector, por lo menos mire la portada, tenemos que tener claro que, por ejemplo, en Amazon, si miramos la lista de libros, vamos a ver que aparecen pequeños iconos muy chiquititos donde uno va buscando el libro que le interesa. Entonces no ve la foto de portada. Muchos escritores, no, porque yo quiero esta foto porque representa el interior de mi libro o es la más representativa de mi historia. No. La portada tiene que ser algo llamativo. Tiene que jugar con la atracción. Tiene que ser que en ese pequeño icono que ve el lector entre muchos iconos, pensemos que Amazon tiene 40 millones de títulos hoy en día y tenemos que destacarnos entre 40 millones de títulos. Entonces tenemos que, cuando el lector busca un libro de romance, un libro de historia, un libro de policial, depende de lo que escribamos, o de autoayuda, esa portada tiene que abrir la curiosidad. Si no, no sirve. ¿Por qué? Porque la curiosidad trae. La portada tiene que ser curiosa. Tiene que, el lector cuando lo ve, el icono chiquitito, tiene que decir, a ver esto. No porque va a comprar el libro, ni él se imagina que va a comprar el libro, pero simplemente quiere verlo. ¿Qué pasa con el título y con el subtítulo? El título siempre recomendamos que sea no más de 2 palabras. 3, llegado el caso, si hay 2 palabras grandes, un i, un conjuntivo. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a estar en la portada bien grande. Y tiene que ser algo, primero, que cuente la historia en una palabra o 2. Y segundo, que no confunda al lector. Tomamos un ejemplo. Si yo quiero poner a mi libro de nombre el Aleph, porque es la primera letra del abecedario griego, todo eso. Pero hay como 3 títulos. El Aleph de Borges, el Aleph hay un escritor español, no me acuerdo el nombre. Es decir, hay como 3 Aleph. Si yo le pongo Aleph y soy un escritor desconocido, probablemente la gente termine comprando el Aleph de Borges. Entonces yo no voy a vender. Entonces, antes de buscar el título, tengo que hacer una lista de 7, 8, 10 títulos posibles de 1 a 2 palabras y ponerlas en Amazon y ver qué es lo que hay. Entonces, ¿va a haber parecidos o no va a haber? O mi palabra va a ser tan especial que no va a haber. O puede ser una palabra que no se use para la literatura y se use, qué sé yo, para la mecánica. Si yo le llamo a una novela Motores, probablemente sí, Motores debe haber libros en la parte industrial, pero no sé si hay libros en la parte literaria. Entonces, me tengo que destacar y salir del común. La mejor forma es esa, revisar títulos, crear títulos, ponerlos en Amazon y ver qué es lo que hay. ¿Y de qué autores? Si los autores son desconocidos, bueno, tengo posibilidad. Si el autor es alguien muy famoso, muy difícil que compre mi libro en lugar del de él. Ese título que tiene 2 palabras puede estar apoyado en un subtítulo. El subtítulo normalmente tiene que tener 8 palabras máximo. Ninguna de las 8 palabras tiene que repetir la palabra de arriba. ¿Por qué? Porque si no estamos poniendo lo mismo y gastando palabras.
volviendo al ejemplo, yo puedo llamar mi libro Motores y abajo en el subtítulo poner cómo la alimentación crea mejor vida. Y uno dice, pero motores, bueno, estoy hablando del motor de la vida. Entonces, cuando la gente ve motores y ve el subtítulo, sabe de qué va a ir el libro, sin mucha explicación. El título puede no reflejar el interior, pero la explicación, el subtítulo sí tiene que explicarla de alguna manera, en muy pocas palabras. Soy muy concreto. Incluso en los títulos yo aconsejo no poner artículos. Por ejemplo, los motores. No, motores. Es mucho mejor, mucho más contundente. Digo motores como puede ser cualquier otra cosa. Amores. O lo que fuera. Y sí puedo estar respaldando la imagen pequeña en el libro de lo que me refiero. Si yo estoy haciendo un libro de alimentación y pongo motores, probablemente ponga una imagen de un jugo de fruta o de comida de calidad. Entonces, el que ve motores y ve la imagen ya tiene idea de lo que estoy hablando. El otro tema importante, porque cuando logré que el lector diga, esta portada me gusta, este título me gusta, lo leo, y leo el subtítulo también me gusta, lo primero que hace es, si es un libro de impreso, lo va a dar vuelta para leer la contraportada. Si no es un libro digital, un audiolibro, va a leer la bajada, lo que dice, a qué se refiere. Y ahí la mayoría cometen errores. ¿Cuál es el error? Es escribir el resumen del libro. Juancito se peleó con Josecito por María. Y no, porque está contando el libro. O fulanito fue asesinado y el detective tal busca quién los está contando el libro. Entonces, tenemos que poner el subtítulo con más preguntas que respuestas. Voy a dar un ejemplo que todos se van a dar cuenta de que estoy hablando, para hablar un resumen comercial, porque siempre tenemos que hablar que el resumen no es literario, es comercial, es para vender. El resumen tiene que hacer que la gente compre el libro. El resumen cuando hablamos la contraportada o el resumen, la bajada del libro digital. Si yo digo, preguntando, ¿qué separa a Montescos de Capuletos? ¿Qué intrigas palaciegas recorren Verona? ¿Hasta dónde llega el odio entre familias vecinas? Dos amantes y una ciudad dividida. Dos familias y una ciudad unida por el odio. Dos adolescentes que no logran concretar su amor juvenil. Una historia que lleva al lector a las profundidades del drama. Un final angustioso e inesperado. Todos sabemos que estamos hablando de Romeo y Julieta, pero si yo veo esto en la contraportada, voy a comprar el libro. Si no conozco el libro, por supuesto, en este caso sí. Pero cuando alguien me da todas esas preguntas y esas conclusiones, que en definitiva son afirmaciones, preguntas, me va a llevar a decir, quiero leer esto. Quiero saber de qué se trata. Entonces, cuando pensemos en la contraportada o en el resumen, realmente es esto, es un resumen de marketinero. Tenemos que estar pensando ciertamente en eso. Entonces, resumiendo, tenemos que ir viendo cuando escribimos el libro, después vamos a hablar otra vez del primer párrafo del libro, porque el primer párrafo también cuando hoy en Amazon, estoy hablando de Amazon porque es el que más vende, pero podemos hablar de otros,
nos dejan leer las primeras 3, 4 páginas, gratis, de un libro. Después, si queremos más, tenemos que comprarlo. Pero ese primer párrafo me tiene que vender, me tiene que decir yo quiero seguir leyendo. Yo algunas veces di el ejemplo de 100 años de soledad de García Márquez. Empieza diciendo, estoy frente a un pelotón de fusilamiento y nunca conocí el mar. Así que esas son el primer párrafo del libro. Yo leo eso y quiero leer más. ¿Por qué está frente a un pelotón de fusilamiento? ¿Por qué nunca vio el mar? ¿Qué le pasó? ¿Cuál es la historia? ¿Qué le pasa a este personaje? Entonces, cuando empezamos, hoy estamos acostumbrados a ver series de televisión donde la primera imagen es la peor, es que están matando al protagonista, que se matan, es la peor, de más acción. Hay una imagen que dura 1 o 2 minutos, que es la imagen de más acción de la película. Y después aparece un cartel que dice 3 meses antes, 1 año antes, y nos empiezan a contar, realmente ahí empieza la película. Pero esa imagen de 1 minuto nos enganchó. Aparece un muerto. Siempre cuando vemos esa imagen aparece alguien muerto. Si yo quiero escribir un libro y digo, los pajaritos y las flores del parque eran las flores, los árboles verdes y los pajaritos cantaban, todo muy lindo, pero nadie va a seguir leyendo el libro. Si empiezo el libro diciendo, el puñal atravesaba la espalda del muerto que estaba en el parque, mientras los pajaritos cantaban, ya hay un muerto, ya la gente quiere saber qué pasó con esa persona. Después sigo, pero eso atrapó. Entonces, siempre pensemos cuando escribimos, sea un cuento, un texto, un relato, un libro, una novela, que el primer párrafo, la portada, el título, el subtítulo, tiene que ver con el contenido. Es decir, nunca pongan el título antes de escribir el libro, pónganlo después, igual que el subtítulo. Se les va a ocurrir mejor. Porque uno dice, quiero escribir un libro que llame tal. No, probablemente cuando termine se va a llamar de otra manera. Pero tenemos que estar conscientes siempre en atraer al lector, atrapar al lector y amarrar al lector. Muchas gracias.